Bien, en la clase de hoy vamos a continuar con el tema ascensores hidráulicos dentro del capítulo transporte vertical. Como les había comentado en su momento, los ascensores hidráulicos también tuvieron su momento de popularidad, ¿no? Eh, que se vio perjudicado en algún momento por el hecho de que utilizaban el fluido agua y el agua siempre fue una sustancia muy preciada, por lo tanto no tuvieron en ese momento tanto auge como los electromecánicos. Pero luego, al ser sustituido ese fluido por aceites especiales de altas prestaciones técnicas, volvieron a tener una fuerte presencia en el mercado mundial, ¿no? Tiene como ventajas con respecto a los electromecánicos, aunque todo va evolucionando, ¿no? Con nuevas metodologías, con electrónica asociada. Pero bueno, siempre se caracterizó por tener un movimiento más suave, tener mayor precisión en las detenciones en las diferentes paradas. Y además de que va apoyado sobre unos pistones, lo que en realidad psicológicamente podría representar un grado más de seguridad. Pero como contraprestación, pero como desventaja, diríamos que no puede realizarse recorridos muy largos, ¿no? Porque los pistones tienen una finitud y no puede realizarse por recorridos muy extensos. Bien, así todo, picaron en punta, por decirlo de alguna manera, en la preferencia respecto a los electromecánicos, y luego, por las razones que les dije, fueron superados. Sin embargo, hoy en día se utiliza muchísimo, hasta cierta cantidad de pisos altos, ¿no? E inclusive el tema de la velocidad fue mejorándose en el caso de los hidráulicos porque se armó como una cuestión mixta, donde ascensores hidráulicos que también tienen una parte de cables, y lo cual produjo un aumento en su velocidad, tanto de ascenso como de descenso. Así que el tema de la velocidad también son muy competentes, ¿no? Pero tienen el tema de la altura final, total, con la que pueden trabajar. Se utiliza muchísimo para el transporte de personas, también para el tema de montacoches, o sea, para las cocheras, y edificio de vivienda hasta 6 pisos. En Estados Unidos, en el 1977, la mayoría de los ascensores que se instalaban en esa nación eran hidráulicos. Y así fue durante un par de años. Luego fueron superados por los electromecánicos. En Europa también, bueno, tiene alrededor de una incidencia del 30%. Estos no son datos actuales, ¿no? Hoy por hoy, capaz que haya aumentado este porcentual. Bien. Los ascensores hidráulicos se pueden diferenciar, clasificar en tipo de acción directa, cuando está
están apoyados directamente en el émbolo, en el pistón, que los va a transportar, y pueden ser con un solo pistón central que está ubicado, instalado en el centro del hueco o recinto del ascensor, sobre el cual se instala la cabina con su bastidor, y se apoya en el fondo del pozo. Luego puede ser lateral y entonces se conecta con el bastidor lateralmente, un solo pistón lateral, o si no, incluso puede tener dos pistones laterales, ¿no? Y en todos estos casos, este pistón telescópico o los pistones telescópicos se apoyan en el fondo del foso, ¿no? Ahí hay que preparar una superficie capaz de recibir esa carga puntual, y bueno, distribuirla como, como sea, o a zapatas directamente hacia el suelo, o si no está en planta baja o subsuelo sobre terreno natural, habrá que hacer alguna viga o llevar con una columna hasta terreno natural. O puede ser una viga de transición también, en fin, de distintas maneras. Luego tenemos ascensores hidráulicos que se denominan de acción indirecta, donde trabajan ahí, donde trabajan juntamente con una parte de cables, ¿no? Que también pueden tener un pistón lateral o dos pistones laterales, ¿no? Apoyados en el fondo. Y luego hay algunos que son con émbolos telescópicos. Bien, acá tenemos unas imágenes donde pueden ver que en el tema del pistón central, el mismo tiene una longitud y por lo tanto debe ser introducido en el terreno natural, ¿no? A partir de ahí entonces se va desarrollando hacia arriba y empujando la cabina en ascenso y descenso. Esos pistones son movidos por un circuito cerrado del fluido, que hoy por hoy es un aceite especial, cuyo movimiento, el flujo, es comandado por una pequeña bomba de muy reducidas dimensiones, que suele estar instalado, como pueden observar, acá al lado de del hueco recinto de ascensor. Ahí puede estar instalada una bomba, una caja bastante pequeña. Cuando hagamos acá alguna presencialidad, ahora antes de fin de año, les voy a hacer un recorrido por los ascensores que tenemos en la facultad y vamos a acceder a la sala de máquinas, que es muy pequeña, donde está esta bombita, ¿sí? Acá está un corte vertical y acá está un corte en planta, ¿no? El ascensor también va desplazándose sobre unas guías, como el electromecánico que vimos en la clase pasada, solamente que en vez de tener cables, tiene un elemento, un émbolo, un cilindro que lo va empujando y lo va trayendo hacia abajo. En este sentido, les hablo de una cuestión de obra importante, que hay que prever que este cilindro pueda ingresar al hueco en algún momento. Es decir, cuando se arma toda la caja del ascensor, el hueco donde se va a desplazar el ascensor, hay que prever si luego se puede meter ese émbolo adentro, porque si no, habrá que meterlo antes, en algún momento de la ejecución de la obra, y dejarlo ahí en el hueco,
¿no? O ya instalarlo y luego continuar con el resto del recinto donde se va a desplazar el ascensor, ¿no? No acordarse después, ¿y el émbolo? ¿Y cómo lo metemos? ¿Y por dónde lo metemos? Y bueno, vamos a tener que romper acá porque nos olvidamos de pensar o de meterlo antes, ¿sí? Me pasó en una obra que lo pensamos y lo hubo que meter antes de cerrar toda la caja. Porque si no, después no lo íbamos a poder meter por la longitud que tenía. Así que son detalles de obra a tener en cuenta ya antes, ¿no? Entonces hay que definir antes el ascensor y tomar las precauciones en obra, ¿sí? Bien, en este caso de la izquierda, vemos que el émbolo es central respecto a la cabina, ¿sí? En cambio, en la figura del medio es lateral. Y está apoyado en el fondo. En el de la izquierda está como empotrado, ¿no? O sea, se desplaza más abajo. Eso es importante también porque hay que tener en cuenta el foso del recinto del ascensor, qué medida va a tener, hasta dónde va a llegar, ¿no? Hay una medida mínima que depende de las reglamentaciones municipales, pero anda alrededor de 1 metro para poder trabajar cómodamente ahí debajo, ¿no? Pero bueno, el émbolo tiene más que 1 metro, entonces o va empotrado, ¿eh? Y a veces no se puede. Por ejemplo, en un caso no pudimos colocar este sistema porque había roca a 60 centímetros ya, entonces bueno, hubo que, que disminuir ese nivel de la roca que se hizo no con explosivos, si bien se podría haber hecho con explosivos, pero se decidió no hacer con explosivos, sino con un taladro. En la jerga de la construcción local se le dice pinchote, y con ese taladro se fue disminuyendo hasta 1 metro, que era lo que se pedía mínimamente, pero no fue posible ir más abajo, por lo tanto se apoyó ese émbolo ahí, en ese metro, en roca pura, sana, encima casi sin diaclasas, como el caso este del centro, de la figura del centro. Entonces se apoyó ahí sobre la roca, obviamente se emparejó bien, se dejó un buen hormigoncito nivelador, y luego se apoyó ahí porque no se podía generar una perforación, porque era muy onerosa. Entonces se optó por esta opción. Una vez que se hizo el estudio del suelo como corresponde, y se determinó que la roca, el techo de roca, estaba muy cerca de la superficie. Entonces se optó por esta opción. Un solo pistón lateral, bueno, por suerte era un edificio de 3 plantas nada más, un policlínico, y bueno, no hubo ningún problema. Bueno, esta figura del medio, como les comento, es del pistón colocado lateralmente, como pueden ver. Y también, si la sobrecarga nominal lo puede exigir, se pueden llegar a colocar 2 pistones laterales. Lo interesante acá es que se debe decidir cuál es la tipología de ascensor conjuntamente cuando va creciendo el proyecto arquitectónico, porque obviamente este hueco está definido por el tipo de ascensor que se va a colocar, inclusive, bueno, si va a haber sala de máquinas, no va a haber, dónde va a estar la sala de máquinas, ¿no? Como le comentaba el otro día, en este caso, si se coloca la sala de máquinas acá, estaríamos hablando, supongamos, de planta baja. El costo del metro cuadrado de, de- de- de un edificio en planta baja es el más caro, ¿no? Destinado normalmente para locales comerciales, para el lobby, en fin. Pero supongamos que acá no sea esto la planta baja, sino que sea la cochera, un subsuelo. Bueno, perfecto. Entonces en el subsuelo colocar ahí al lado
del hueco de ascensor. La sala de máquinas con la bombita no implicaría una pérdida de costo significante, ¿no? Bueno. Bien. Acá es donde ven la opción donde indirectamente se va transmitiendo la carga de la cabina hasta el pistón, incluyendo un sistema de poleas y cables. Puede ser, como ven acá, lateralmente, con un pistón lateral, uno solo, y que está apoyado en el foso, o como la figura del medio, pueden ser un pistón lateral, pero acá arriba, como pueden ver, tiene una doble suspensión diferencial. Bueno, son términos específicos de esta tipología, ¿no? Lo cual incrementa la velocidad que pueden llegar a tener estos ascensores hidráulicos. Y si no, tenemos una tercera opción, que pueden ser un doble pistones laterales y arriba el sistema de suspensión diferencial mediante poleas y cables. Bien. Acá tenemos en esta diapositiva un esquema donde se ubica el hueco o recinto de ascensor, a lo largo del cual se desplaza la cabina, que es la que recibe la carga, la cual está sujeta por un bastidor, como hablamos anteriormente en el otro tipo de ascensores, y ese bastidor se desplaza a lo largo de unas guías. Como pueden ver, acá no hay la cuestión del contrapeso que sí existe en los ascensores electromecánicos. La cabina es desplazada por este émbolo, que en este caso de este dibujo es central, el cual se desplaza ese émbolo longitudinalmente como un telescopio. Bueno, puede ser un solo émbolo, ¿no? Si está todo empotrado dentro del suelo natural, puede ser un solo émbolo, el cual va saliendo o va ingresando en la vaina inferior, ¿no? En la carcasa inferior, y tiene un circuito interno de aceite que que va desplazando este émbolo, ¿no? Ingresando aceite por la parte inferior o sustrayendo el aceite de ese lugar. Después hay otro tipo telescópico que a su vez son varios, son varios émbolos concéntricos que van saliendo uno a continuación de otro, telescópicamente. Ese aceite que va ingresando acá dentro de la carcasa, ¿no? Empujando el émbolo, está conectado por mangueras de presión, mangueras de alta presión, a la bombita, ¿sí? La bombita esta, bueno, tiene obviamente un motorcito que va empujando el aceite en un sentido y en el otro. Tiene un recipiente donde se acumula todo ese aceite cuando es sustraído del sistema, del émbolo, ¿no? Y toda una electrónica asociada y todo un sistema eléctrico también. Acá tiene una pequeña foto de una bombita con su motor, realmente de bajas dimensiones, ¿no? O sea, es como un pequeño armario, pero pequeño, 1 metro de alto, por 50 centímetros de ancho y un largo de menos de 1 metro, ¿no?
Tienen todo su sistema de seguridad, manómetros. Bien. Después tiene una serie de sistemas de seguridad con las puertas exteriores también, que acá se pueden ver. Sistemas de maniobra, obviamente. Dentro de la sala de máquina donde está la bombita, o dentro de las cabinas y afuera en cada una de las paradas también, ¿sí? Y una serie de dispositivos de seguridad que vamos a ver ahora, así como los ascensores que ya vimos, también tienen enclavamiento de las puertas exteriores, las puertas de accesos que están en cada parada. También tiene un enclavamiento de las puertas de la cabina. Esto todo muy similar a lo electromecánico, ¿no? Las aperturas de las puertas pueden ser semiautomáticas o automáticas. Hoy en día ya se fabrican todas automáticas, ¿no? Tanto la de la cabina como las exteriores, la de acceso. Pueden ser apertura lateral, telescópica, hablo de las puertas, o pueden ser aperturas puertas de apertura central, que se deslizan hacia los dos costados, ¿sí? Que son más rápidas. Bueno, como en este caso estamos trabajando con cañerías en vez de cables, bueno, hay sistemas de seguridad contra la rotura de estos cables, es decir, si hay una pérdida de presión, automáticamente el sistema se detiene. Si hay sobrepresiones también, hay una válvula que detecta las sobrepresiones, ¿no? Y da alivio o detiene el sistema. Existen válvulas antirretorno a la salida de la bomba. Niveladores automáticos. Indicadores de mantenimiento. Acá también tienen paracaídas y limitador de velocidad, como los que habíamos visto anteriormente, es decir, de parada progresiva o de parada instantánea, utilizados para mayores velocidades o para menores velocidades respectivamente, ¿sí? Finales de carrera en el sobrerecorrido superior y el sobrerecorrido inferior, donde funcionan unos elementos que detectan que el ascensor continúa más allá de sus límites superior e inferior respectivamente y que son inclusive accionados por arranque de los mismos, cosa de asegurar que se detecte lo que está pasando y que se detenga el ascensor. Timbres de alarma en la cabina, que como le dije tienen que estar conectadas a una red eléctrica o a una línea eléctrica que no sea la del motor, porque a la bombita, digamos, porque en cuanto ocurre esto, la bombita corta energía eléctrica. Ahora hay sistemas, algunos ascensores he visto que tienen los sistemas donde si hay algún corte de energía eléctrica, por ejemplo, el sistema lo que hace es que el ascensor, que la cabina, mejor dicho, que la cabina baje lentamente, el aceite se recoja dentro del recipiente, donde está la bombita, la cabina descienda hasta planta baja y las puertas se abran, ¿no? Muy interesante ese sistema de seguridad. Entonces nos queda enclavado entre dos paradas, supongamos, sino que esta propuesta está muy buena, bajando el ascensor hasta
la planta baja y abriendo las puertas. Y quedan liberados los pasajeros. Bueno, se imaginan ustedes qué buen sistema, ¿no? Qué buen sistema. Yo pensé que lo de la facultad acá tenían ese sistema, pero sin embargo pude comprobarlo que no tienen ese sistema. Porque una vuelta me quedé también acá, tac, ahí dentro de la cabina, pero no descendió ni nada. Así que bueno, forcé la puerta y salí de ahí. Luz de emergencia de la cabina, que como le dije tiene por reglamentación una cierta intensidad y una duración que viene dado por norma. Así que hay que fijarse qué es lo que tiene cada normativa local municipal. Luego hay un guardamotor, que es para cualquier otra cuestión que pueda ocurrir, como sobrecalentamiento del motor, por ejemplo. Y bueno, maniobra de emergencia para la puesta a nivel de la cabina, ya que sobre todo si es un ascensor hidráulico con un émbolo lateral, es más probable que pueda llegar a tener algún tipo de inconveniente con respecto a la nivelación de la cabina. Si es un émbolo con pistón central, es más difícil porque el pistón se encuentra centrado. Si bien, bueno, la carga puede repartirse y eso puede implicar algún tipo de desnivelación. Cuando el pistón es uno solo y lateral, bueno, existe más probabilidades de que pueda llegar a perder la verticalidad. Por eso hay sistemas de sensores que van determinando eso, y si el desvío es muy pronunciado, bueno, hay sistemas que van avisando eso y no permiten que el ascensor circule en condiciones peligrosas, ¿no? Bueno, perfecto. Lo que voy a hacer ahora es compartirle un video, un sector del video, un tramo del video, un segmento del video, para que vean algo más allá de lo que le damos acá, ¿no? Entonces, voy a compartir la pantalla esta. Díganme si están viendo un edificio. Se ve. Bueno, perfecto. Ahora voy a correr un poquito Una vez resuelto el último problema estructural, los arquitectos del mega rascacielos pueden centrarse ahora en los retos que plantearía cualquier otra ciudad moderna. Tokio es una de las ciudades que sufre los problemas más graves de tráfico. Uno de los objetivos del rascacielos de Tokio es liberar a los residentes del estrés de los desplazamientos para ir a trabajar. Diseñar el sistema de tráfico adecuado y el sistema para el suministro de productos en la ciudad será una de las tareas más importantes. En la hora punta del mega rascacielos, más de 100.000 personas podrían estar desplazándose dentro de la torre. Para encontrar una solución eficaz, los diseñadores han retrocedido medio siglo para estudiar el trabajo del legendario arquitecto Frank Lloyd Wright. En 1956, propuso la construcción de una ciudad vertical futurista. Con 528 plantas, la estructura habría sido aún más alta que el mega rascacielos de Tokio. Wright propuso tecnologías radicalmente vanguardistas para ayudar a la gente a desplazarse por ella.
Ascensores de varios pisos impulsados por energía atómica que se movían a 90 kilómetros por hora. Y plataformas de aterrizaje para 150 helicópteros privados. El concepto se adelantó a su tiempo. Pero Wright creía que algún día edificios como estos serían muy normales. Ese día quizá esté más cerca de lo que pensamos. Cuando esté acabado, los ascensores del Taipei 101 serán los más rápidos del mundo. Se desplazarán a velocidades de hasta 1 kilómetro por minuto. ¿Podrán los diseñadores del mega rascacielos utilizar una tecnología semejante para alcanzar alturas aún mayores? Esta es la torre de pruebas de los ascensores Otis, cerca de Tokio, el recinto de pruebas de ascensores más alto del mundo. En los edificios de muchas plantas, la cuestión más importante es cómo hacer que los ascensores funcionen llevando el mayor número posible de personas en la mínima cantidad de tiempo. Los ingenieros de Otis han fabricado uno de los ascensores más rápidos del mundo, capaz de desplazarse a 40 kilómetros por hora. También han perfeccionado un ascensor de 2 pisos que puede llevar a 70 personas a la vez. Es un buen comienzo, pero para el mega rascacielos de Tokio saben que tendrán que esperarse aún más. El mega rascacielos tendrá aproximadamente unos 1000 metros de altura. Si se usa un sistema normal de poleas de tracción, como el peso del ascensor es realmente considerable, habría que mejorar la tecnología para aligerar los cables o encontrar un modo de eliminarlos por completo. Ese es el objetivo. Al combinar la futura generación de ascensores con trenes de alta velocidad conducidos por ordenador, los ingenieros orquestarán una elegante sinfonía de opciones de transporte. Una persona que visite el edificio podría coger un ascensor de 3 pisos y llegar desde el suelo hasta la parte superior en solo unos 2 minutos. O subir al exterior de la torre en un monorraíl espiral. Quizás pasar a un ascensor local. O rodear uno de los parques del mega rascacielos en un vagón de tren. Los desplazamientos largos y tediosos se eliminan al concentrar una ciudad populosa y desparramada en una enorme torre vertical. Pero la idea de edificio... Bien, era para mostrarles todo lo que está por hacerse todavía y todo lo que se puede hacer y todo lo que pueden llegar a ver ustedes todavía en el futuro. Bueno, vamos a hacer un descanso ahora y continuamos luego.